Vicente está... Ok. Listo, Ok, Vicente. bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a esta serie que va a ser un estudio del profeta Ageo. Y esta serie van a ser cinco lecciones. Ahora, Ageo tiene 2 capítulos, pero la forma que está estructurado Ageo es que hay cuatro ocasiones en las cuales le llega la palabra del Señor a Ageo para que se la entregue al pueblo. Entonces hay cuatro mensajes para el pueblo vamos a estudiar cada semana uno de los mensajes y hoy vamos a más o menos introducir la idea general y entender bien la historia y el periodo en el cual aparece Ageo aquí en el escenario. Entonces, antes de ir a Ageo, me gustaría que abrieran abrir las Biblias en Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2. Esdras 5, 1 y 2 dice que profetizaron, y aquí los nombra, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, 2 personajes que se van a nombrar también en nuestro estudio en Ageo, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas que Dios les ayudaba. Entonces, lo que esto nos indica y nos recuerda es que estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, tenían una misión muy específica. ¿Okay? Ellos llegaron al pueblo de Israel después de que habían vuelto del exilio, y su propósito era animar al pueblo desanimado a rededicarse al proyecto, a la tarea de edificar el templo, que había sido destruido por el imperio babilónico, por la invasión babilónica. Entonces, Ageo y Zacarías son contemporáneos, pero si uno estudia a Ageo y Zacarías, son totalmente diferentes la forma que se presentan, la forma que hablan, la forma que se entiende. Zacarías es súper simbólico y apocalíptico, así se parece mucho como leer Apocalipsis, pero Ageo es un mensaje muy sencillo y muy directo, pero los dos tenían el mismo propósito. Ahora, lo que tenemos que entender, sabemos un resumen general de la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que, ¿dónde empezamos? Empezamos con Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿verdad? De Adán y Eva pecaron, fueron botados del Edén. Dios se arrepiente de haber creado al hombre después de que todo el mundo está pensando mal todo el tiempo. Tenemos el arca de Noé, tenemos Dios salvando a Noé y su familia, destruyendo a los demás. Y empieza ahí una promesa que Dios va a levantar a su pueblo, ¿verdad? Mucho tiempo después de Noé, se presenta Abraham, ¿verdad? Y Abraham tiene un hijo en su vejez, que es el hijo de la promesa, Isaac. Isaac después tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob es renombrado por Dios Israel. Israel tiene 12 hijos que llegan a ser las 12 tribus de Israel. Ellos, después de cuando hay una hambre, se van a Egipto, donde uno de los hijos había ido antes, José, y los cuidan, pero después cambia la administración en Egipto y esclavizan a los hijos de Israel. Llegaron ahí como una familia de 70, pero son más de 2 millones cuando ya por fin Dios levanta a Moisés para sacarlos de ahí y los lleva a la tierra prometida después de 40 años de vagar por el desierto, ¿verdad? Entran en la tierra prometida donde Dios les dijo, ustedes tienen que obedecer a Dios, y si no obedecen a Dios, y si adoran ídolos, y hacen estas cosas, se les va a llevar de esta tierra.
Y efectivamente, lo que hizo el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida, muchos años después de los jueces y muchos de los reyes, el pueblo de Israel empezó a adorar ídolos, se alejó de Dios. Y bueno, antes de eso, el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿verdad? Tenemos el reinado del norte, que se llevaron, Jeroboam se llevó 10 tribus y establecieron un país nuevo en el norte. Y las tribus de Judá y Benjamín se quedaron en el sur. Y primero los asirios vinieron y se llevaron cautivos el reinado del norte, y poco tiempo después los de Babilonia vinieron y se llevaron cautivos los de Judá. ¿Verdad? Y el pueblo de Dios está en cautiverio, y está en cautiverio por 70 años. Y los babilónicos, los de Babilonia destruyeron el templo que Salomón había construido. Y después de los 70 años, los israelitas regresan a Jerusalén. Y leemos de eso en Esdras. En Esdras es cuando regresan a Jerusalén. El capítulo 1 de Esdras es el rey Sirio. Sirio es quien les envía a Jerusalén con el propósito, con el permiso, ¿verdad? Porque Dios trabajó en su corazón para reconstruir el templo. Pero ¿qué pasa? Entre Esdras capítulo 1 y capítulo 5, si uno saca la cuenta de los años, pasan entre 16 y 19 años. ¿Okay? Casi 20 años que están ahí de regreso, y empezaron a construir el templo, pero se desanimaron por diferentes razones, y las razones en realidad no son importantes. Lo que pasa es que dejaron de hacer lo que llegaron ahí para hacer. Y entonces Dios decide enviar estos dos profetas, Ageo y Zacarías, con el propósito de instruir y animar a su pueblo a rededicarse a la construcción del templo. ¿Okay? Ese es el escenario, y esa es la razón que Dios comisiona a Ageo y lo envía a Israel a hablar. Entonces, con eso como introducción, ahora sí vamos a ir a Ageo capítulo 1. Y hoy, en realidad, solo vamos a ver los primeros 4 versículos, ¿ok? Y por eso hoy generalmente le pido a Alex o a Zaida que nos ayuden con la lectura, pero hoy vamos a leer tan poquito que voy a leer yo, porque vamos a leer poquito a poquito para ir explicando y entendiendo lo que está pasando. Y la semana que viene ya vamos a leer pedazos más grandes, y les invito a compartir en la lectura. Pero aquí, en el capítulo 1 de Ageo, y empezando solamente en el versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío. Rey Darío fue el rey después de Ciro. Dice: en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Y a quién vino? ¿Okay? Dice que vino a dos personas. Dice que vino a Zorobabel, hijo de Salaltiel, y aquí nos lo describe como el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y no vamos a hablar ahorita de lo que dice. De por sí les dije que al principio que en Ageo hay 4 mensajes para el pueblo. Aquí empieza el primer mensaje. Vamos a estar 2 semanas en el primer mensaje. Pero antes de ver cuál es el mensaje, quiero que nos demos cuenta de algo. ¿Cuáles son los personajes nombrados y mencionados en el versículo 1? El rey Darío no vale, ¿verdad? Porque nomás lo estamos usando a él como un calendario, ¿verdad? El segundo año del rey Darío. Pero los personajes involucrados en la historia son el profeta Ageo, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y quiero que pausemos un poco para pensar en eso. Estos 3 personajes están convocados juntos por Dios, y ya sabemos el propósito, porque ya se los dije, con el propósito de animar al pueblo a hacer lo que tiene que hacer, de echar a andar el pueblo, de motivar al pueblo a trabajar,
Y cuando Dios quiere motivar a su pueblo a trabajar, Él utiliza profeta, gobernante, diagonal líder, diagonal juez, diagonal rey y sacerdote. Ahora, quiero que pensemos un poco en eso, ¿verdad? Porque si están dudando, oye, ¿por qué es Zorobabel, hijo de Selaltiel? ¿Por qué se le dice gobernador? Ahora, ese es un personaje muy interesante. Si vamos a Mateo capítulo 1, nos damos cuenta que él es nombrado en el linaje de Jesús. ¿Okay? Y si es nombrado en el linaje de Jesús, él tiene sangre real. Él es descendiente del rey David. Y si es descendiente del rey David, en cierta forma es heredero de esa promesa que Dios le hizo a David, que nunca iba a faltar alguien de su linaje en el trono. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Ahorita el pueblo de Israel, pues no es un país. Es un estado, es una posesión de los medopersas. ¿Verdad? Entonces no vale, no puede tener un rey, ¿verdad? Pero el que está a cargo, el que tiene el puesto más alto, aquí se le dice gobernador, tiene sangre real y es descendiente, está en el linaje del rey David. Y es más, como les comenté en Mateo 1, versículos 12 y 13, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salaltiel y Salaltiel a Zorobabel. ¿No? Y este es el linaje de Jesús que está grabado ahí en Mateo capítulo 1. Entonces, este es un descendiente de Jesús. Y aunque no es nombrado por el texto en Ageo como rey, pues es rey. Tiene sangre real, ¿verdad? Está en el linaje de David, antecedente de Jesús. Entonces tenemos a un rey, tenemos un profeta, Ageo, y tenemos a un sumo sacerdote, Josué, el hijo de Josadac. Pero el sumo sacerdote era también un puesto bien importante, ¿verdad? Algo que aprendí en el Antiguo Testamento es que esos dos oficios, rey y sacerdote, no se podían mezclar, no se podían combinar. No valía que un rey se pusiera a hacer cosas que tenían que ver con el sacerdocio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el rey Saúl decidió que no quería esperar más a Samuel, que venía para hacer el sacrificio, y lo hizo él mismo? Le dijo Dios, te voy a quitar el reino a ti por eso. Y se acuerdan del rey Usías, que quiso quemar el incienso, aunque no le tocaba porque él no era sacerdote, y se le secó la mano. O sea, no se permitía combinar los oficios de rey y sacerdote. Es más, el único rey y sacerdote antes de Jesús es un tipo llamado Melquisedec. Leemos de él en Hebreos capítulo 14. ¿verdad? Melquisedec era rey de Salem y era el sacerdote del Dios Altísimo. Y es el único personaje en la Biblia antes de Jesús que tiene esos dos títulos, rey y sacerdote. Y por eso es que nos dice en Hebreos, cuando habla del sacerdocio de Jesús, que Jesús es un sacerdote, no en el linaje de Aarón, pero en el linaje de Melquisedec, porque Melquisedec, así como Jesús, era el único que podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Y pudiéramos hablar un poco de Samuel, que aunque no era rey, era un juez del pueblo, que era el único que yo sé que se convirtió en sacerdote sin ser levita, ¿verdad? Pero también Samuel es un caso especial, no vamos a hablar de él. Pero lo interesante otra vez es que cuando Dios, y regresando aquí a Ageo, cuando Dios quiere motivar a su pueblo, ¿verdad? Él sabe que él tiene que involucrar estos tres oficios, ¿verdad? Profeta, rey y sacerdote, porque los tres juntos van a motivar al pueblo a hacer lo que tienen que hacer. Y obviamente cuando tú y yo leemos a Ageo,
el contexto histórico es muy interesante y todo eso, pero tenemos que preguntarnos, oye, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Ah? Y a la medida que vayamos estudiando y leyendo Ageo, tenemos que irnos preguntando, oye, pues, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Ah? Si era importante para ellos dedicarse a construir el templo, ¿a qué me tengo que dedicar yo? Y si me falta ánimo a mí para hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿quién me va a animar a hacerlo? Y es interesante que quien me va a animar a hacerlo, Dios va a usar los mismos tres oficios, profeta, rey y sacerdote, pero ahora Dios tiene esos tres oficios en una persona. ¿Tampoco no? Porque ¿qué es Jesús? Jesús es profeta, rey y sacerdote. Los tres en uno. Él hace todo. Él hace todo lo que estos tres iban a hacer juntos. Entonces, en el Antiguo Testamento, un modelo imperfecto, Dios quiere hacer esto para motivar a su pueblo, tiene que ir a buscar a Ageo, darle el mensaje para entregárselo a Zerubabel y a Josué, para que los tres juntos hablen con el pueblo, para motivar al pueblo, pero ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos un rey, un sacerdote y un profeta que trabaja en nuestro corazón, en nosotros, para motivarnos y enseñarnos y echarnos a andar a lo que tenemos que dedicarnos a hacer nosotros, que es básicamente lo mismo. Tenemos que dedicarnos a la construcción, a la edificación de la casa de Dios. Y no es un templo hecho con piedras y madera, pero estamos hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. Ahora, vamos a regresar al texto un momentito. Eso era el versículo 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos los personajes involucrados, tenemos el profeta, el gobernador y el sacerdote, y le dice en el versículo 2, aquí está la palabra de Jehová, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. ¿Ok? Y lo interesante es, lo primero que dice Dios no es lo que dice Dios. Lo primero que dice Dios es él cita lo que dice el pueblo. ¿Ok? Versículo 2. Así habla Jehová de los ejércitos diciendo, el pueblo dice. Entonces, la primera cosa que Dios entrega, el primer mensaje que Dios entrega por labios de Ageo al gobernador y al sacerdote es, mira, escucha al pueblo, mira, date cuenta lo que el pueblo está diciendo. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Ok? Entonces ustedes, líderes, ¿verdad? Lo que está diciendo Ageo llega con el gobernador y con el sacerdote y les dice, oye, Dios me mandó a decirles, escuchen al pueblo, hazle caso al pueblo, escucha lo que el pueblo está diciendo. El pueblo está diciendo que no es hora, que no es tiempo, que no es el momento de estar trabajando en las cosas de Dios. Ahora, una pregunta. Si el pueblo está diciendo eso, hay que hacerle caso al pueblo. El pueblo siempre tiene razón, ¿verdad? Bueno, todos vivimos en países donde donde a veces hay elecciones transparentes y a veces no, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta que votamos y el que ganó no es el que queríamos. Y a veces nos damos cuenta que el pueblo escogió mal, ¿verdad? El pueblo no siempre sabe lo mejor. El pueblo no siempre tiene las mejores respuestas. El pueblo no siempre sabe cómo decidir ni cómo pensar. Porque el pueblo a veces somos un poco egoístas, un poco necios, un poco tontos, un poco flojos, tenemos defectos, ¿verdad? Y aquí lo primero que Dios le dice a los líderes es, mira lo que el pueblo está diciendo. El pueblo está diciendo que no es el tiempo. Ahora, acuérdense, no es el tiempo. Han estado ahí, Dios los libertó del cautiverio en Babilonia después de 70 años y regresaron a Jerusalén bajo el pretexto de que iban a reconstruir el templo
hace 16 a 19 años. Y están diciendo, no, todavía no. Todavía no es el momento. ¿Qué están esperando? O sea, Dios les mandó a hacerlo y no lo están haciendo. ¿Qué están esperando? Y entonces, versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, y eso es hasta aquí vamos a llegar, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Ok? O sea, Dios está contradiciendo al pueblo. El pueblo dice, no es el momento, y Dios dice, bueno, entonces déjame preguntarte algo. El momento, ¿qué momento es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Es el momento de acostarte en tu sofá, en tu casa cómoda y no hacer nada? ¿Ese es el momento que es? ¿Esa es la hora que es? Porque tú estás diciendo que no es la hora de trabajar en las cosas de Dios, no es la hora de construir el templo, no es la hora de dedicarte a las cosas que son para tu bienestar espiritual. Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué tiempo es? ¿Es el tiempo para sentarte en tu casa artesonada, levantando los pies sobre la mesita, tomando café y no haciendo nada? ¿Ese es el tiempo que es? Esa es la pregunta que Dios tiene para el pueblo. ¿Eh? Y se lo hace, pero ojo, ahorita no está hablando con el pueblo. Va a hablar con el pueblo más abajo, pero ahorita no está hablando con el pueblo. Ahorita está hablando con los líderes. Entonces, la pregunta es, ok, líderes, mira, el pueblo dice que no quiere hacer nada. Y una pregunta. La pregunta es, si no es el momento de trabajar, ¿qué momento es? ¿Es el momento de habitar en sus casas artesonadas y dejar la casa de Dios desbaratada, desierta, deshecha, maltratada? ¿Ese es el momento? ¿Tú me dices que este es el momento de desatender las cosas espirituales? Este es el momento. Hemos decidido que hoy es el momento de no hacer nada para Dios. Hoy es de no preocuparnos por los asuntos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Es una pregunta bien directa, bien interesante. Y antes de seguir adelante del 5 en adelante, y les recomiendo que se lean todo Ageo cada semana, por las próximas 5 semanas, leanlo cada semana. La semana que viene vamos a estar estudiando desde el 5 hacia abajo. Pero lo que quiero hablar con ustedes hoy, para el tiempo que nos queda, es quiero pensar un poco en por qué. ¿Por qué el templo? ¿Cuál es el significado del templo? ¿Por qué tanta bulla para motivar al pueblo a construir el templo? ¿De qué sirve el templo? ¿Ok? Y creo que leamos un par de pasajes. Vamos a empezar en Isaías capítulo 66. Ahora, es interesante, Isaías, él profetiza mucho antes que Ageo, pero profetiza acerca de cosas que tienen que ver pre-exilio, pero también de cosas que tienen que ver post-exilio. Y al final de Isaías está hablando de las cosas que van a tener que hacer cuando regresen de exilio, que es lo que Ageo les está recordando de esas cosas en Ageo. Pero quiero que empecemos aquí en el 66.1, donde dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Cuando él habla de la casa que han de edificar, se refiere al templo. Y cuando Dios piensa en el templo, o sea, ¿qué importancia tiene el templo para Dios? Dice, mira, y tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando David quiso construir el templo, y no le permitió Dios David hacerlo,
pero dejó que su hijo Salomón lo hiciera, y Salomón lo hizo, y ahorita vamos a ir a Segunda de Crónicas y leer un poco más de eso. Pero la idea nunca fue, oye, Dios, te construimos este templo. Dios nunca dice, oye, voy a pedir un camión que venga a buscar mis muebles, voy a agarrar mi ropa y mis maletas y me voy a mudar del cielo a esa casa que me edificaron ahí mis siervos en Jerusalén. O sea, Dios nunca dice, qué bonito templo, voy a ir a vivir ahí. Dios tiene el mejor lugar donde vivir. Él dice, el cielo es mi trono y el planeta Tierra es el banquito donde coloco mis pies. Entonces, ¿qué me importa una casa, un edificio que me van a edificar? Y la pregunta es esta, la pregunta es, ¿el templo para quién era? El templo era porque Dios necesitaba dónde vivir. El templo es porque Dios le hacía falta una morada. O el templo tenía otro propósito. El templo tenía otro beneficio. Ahora, cuando el templo es construido, y de esto leemos en Segunda de Crónicas. Bueno, y dije que no iba a compartir la lectura, pero cambié de parecer. Aquí sí vamos a leer un pedacito más largo. Entonces, si alguien quiere ayudarme a leer, en Segunda de Crónicas, en los capítulos 6 y 7, vamos a empezar. Alguien léame, por favor, del 1 al 11. Segunda de Crónicas 6, del 1 al 11. Vamos a leer pedazos del 6 y el 7. Quien quiera habilitarle el micrófono puede hacer. Leo, Segunda de Crónicas, ¿qué, perdón? 6, del 1 al 11. 6. Yo vi 26, ya va. 6 del Leo, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendita sea Jehová, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que éste sea sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido eso en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Ok, aquí está. Entonces, esta es todas las intenciones que tenía Salomón cuando construyó el templo. Y dice en el versículo 2, he edificado una casa de morada para ti. Pero interesante, Dios dice en el versículo 6, ok, ahí va a estar, ¿qué? Mi nombre. No dice, ahí me voy a mudar. Me voy a cambiar del cielo a esa casita que me hiciste. Ahora vamos a ir al versículo 18 al 20, ahí mismo. A ver quién más nos lee 18 al 20, todavía el capítulo 6. 18 al 20, yo puedo leer.
18 al 20. Ok, entonces, más. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Hasta tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren que tú oirás desde los, hicieren oración que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Ok, y fíjense bien, Dios le tiene que enseñar y demostrar a Salomón, y Salomón aprende. Entonces Salomón dice en el versículo 10-18, es verdad que Dios no va a habitar aquí en la tierra. Es más, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y la casa que edificaron era magnífica, era gloriosa, tenía quién sabe cuánto oro y bronce y plata y cedros y quién sabe qué. O sea, se describe en detalle esa casa que hicieron y tienen que reconocer que aunque es la casa más bonita que se pueden imaginar, no es suficiente para contener a Dios. Y lo reconocen. Y entonces dice Salomón en esta oración que lo que él espera es que estén ahí, bueno, ya hablamos de que va a estar ahí el nombre de Jehová, y yo espero que ahí estén tus ojos y que ahí estén tus oídos. O sea, no vas a caber todo, Dios, pero por lo menos tus ojos y tus oídos, para que veas a tu pueblo y para que escuches sus oraciones y sus ruegos. Y de ahí en adelante, Salomón hace una larga oración, que es la dedicación del templo. Y lo que hace es que presenta varios escenarios. Y dice, mira, si tu pueblo peca contra ti y después se arrepiente y ora en este lugar, entonces tú escúchale, y me encanta lo que dice ahí al final del 21, tú oirás desde los cielos, del lugar de tu morada. Sabemos bien dónde estás tú. No estás tú en el templo, tú estás en el cielo. Pero si nosotros nos dirigimos a ti a través de este lugar, Dios, por favor, óyenos. Y el templo no era mágico en el sentido de que podían hacer lo que les dé la gana y ir al templo y iban a ser perdonados. No, igual tenían que reconocer su pecado y arrepentirse del pecado, pero el templo era algo que iba a ayudarles a relacionarse con Dios. Y es más, en los escenarios que presenta Salomón en su oración, dice, bueno, y si tu pueblo está llevado a un cautiverio y no pueden venir al templo, si dan vuelta y oran hacia el templo, tú óyelos desde tu morada en el cielo y perdónales. O sea, y acuérdense, por ejemplo, de Daniel cuando estaba en Babilonia, que él oraba hacia el templo, ¿verdad? Porque reconocían la importancia del templo, es lo que les ayudaba a conectarse con Dios. ¿De quién les hace pensar eso? ¿El templo es una sombra de quién? De Jesús, ¿a poco no? El templo era algo físico que ellos podían utilizar para ayudarles a conectarse con Dios. Podían ir al templo o ver hacia el templo o pensar en el templo cuando habían hecho algo malo, cuando necesitaban ayuda, podían reconocer su pecado, arrepentirse y pedirle a Dios ayuda y socorro y perdón a través del templo, sabiendo que Dios no estaba en el templo, sabiendo que Dios estaba en el cielo, pero el templo les iba a ayudar a conectarse con Dios. Entonces, repito la pregunta. ¿Para quién era el templo? Okay, capítulo 7, ahí mismo en Segunda de Crónicas, vamos a ver un poquito más. Capítulo 7, del 12 al 18. Si alguien más quiere leer. Capítulo 7, 12 al 18.
Dice, en toda noche el Señor se le apareció a Salomón este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, Quizá Leo, si apagas la cámara, ayuda un poco con la transmisión. Se cortó. O quizá que se cayó. Bueno, mientras se repone ahí, Leo, si alguien más quiere leer ahí desde entonces. Dani, que quería leer. Sí, señora. Ok, Danis, adelante, por favor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanará su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Ahora, me encanta esto. Cuando tengan tiempo, léanse todo el 6 y el 7 junto, porque van a ver que Salomón pide todas estas cosas y ahora Dios le contesta diciéndole, ok, voy a hacer exactamente eso. Y cuando digo exactamente eso, él dice, mira, si yo, y aquí todos estos escenarios ya los presentó Salomón en su oración, versículo 13, si cierro los cielos y no hay lluvia, o si mande langosta que consuma la tierra, o una pestilencia, o si humillo a mi pueblo, o algo así. Si mi pueblo hace esto, si mi pueblo se invoca mi nombre y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a oírles desde los cielos, donde yo vivo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bonito este templo que hiciste, pero la relación sigue igual. La relación es, tú te arrepientes, tú me pides perdón y yo te rescato. ¿Ah? Y gracias por el templo, pero el templo es para que tú me ores y tú te arrepientas y tú te relaciones conmigo. Yo no estoy en el templo, yo no me voy a mudar al templo. Y ok, como tú pides, Salomón, versículo 15, mis ojos van a estar abiertos y mis oídos atentos a ese lugar, ok. Mis ojos y mis oídos están ahí, mi nombre está ahí, pero tú tienes que seguir adelante y obedecer. Ok, y la última lecturita ahí mismo del 19 al 22. Capítulo 7, 19 al 22. Ahora sí, Leo, si quieres tratar de leer, pero apaga tu cámara. Perfecto. Dice, pero si ustedes se apartan de los estatutos y mandamientos que les he propuesto y los abandonan por ir y adorar a dioses ajenos, yo les arrancaré la tierra que les he entregado, y este templo que he consagrado a la honra de mi nombre lo arrojaré de mi presencia, y haré de él la burla y el escarnio de todos los pueblos. Esta casa, ahora tan excelsa, horrorizará a todo el que se pase por ella, y se dirá, ¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y se responderá, porque dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto, y se han entregado a dioses ajenos para adorarlos y servirles. Por eso el Señor les ha traído todo este mal. Ok, y aquí estamos. Entonces regresamos a nuestras mentes a Ageo,
post-exilio. ¿Y cómo está el templo en los días de Ageo? Está exactamente como Dios describe aquí, en este último párrafo del 7. Él va a arrojar eso de su presencia. Él va a dejar que sea un objeto de burla entre las naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo lo abandonó, porque el pueblo pecó contra Dios, porque el pueblo se fue tras ídolos. Eso es lo que pasó con el templo. Y el templo, otra vez, ¿qué propósito tenía el templo? El templo era para que el pueblo pudiese conectarse con su Dios. Dios no lo necesitaba. Quien necesitaba el templo era el pueblo. Y cuando hablamos, bueno, vamos a hablar un poco de eso. También en Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando Jesús bota los mercadistas del templo. Y después dice, destruye este templo y en 3 días lo reedificaré. Y hablaba de sí mismo, de su cuerpo. O sea, el templo en el Nuevo Testamento es Jesús. Y a poco, cuando pensamos en la relación que tenemos con Dios, pensamos que Dios estaba batallando para relacionarse con su creación y le hacía mucha falta Jesús. Y por eso envió a Jesús, porque a Dios le hacía falta. Eso es lo que dice Juan 3:16. Pues no, ¿verdad? O sea, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo porque hacía falta al mundo, nos hacía falta a nosotros. El templo no es para Dios, Jesús no es para Dios, el templo es para el pueblo, Jesús es para el pueblo. Y entonces eso nos ayuda a identificar bien cuál era el problema en los tiempos de Ageo y Zacarías. Si el pueblo está descuidando y desatendiendo el templo, no es que Dios está molesto, que no están cuidando su casa. ¿Y por qué no están cuidando mi casa? Mira mi casa donde yo vivo, está tan fea. Él no vive ahí, Él vive en el cielo. Cuando ellos están descuidando el templo, están descuidando sus propias vidas espirituales. Están descuidando su propia relación con Dios. Si no tienen el templo, como no tenían a Jesús, como tú y yo tenemos, si no tenían el templo, no les importaba su relación con Dios. No les importaba su conexión con Dios. No tenían prisa de arreglar, de reponer su relación con Dios. Y por eso es que Dios les envía a estos profetas, a Ageo y Zacarías, para decirles, oye, que si no es el momento, si hoy no es el momento de arreglar tu relación con Dios, ¿qué hora es entonces? ¿Qué momento es entonces? Vamos a regresar ahí donde leímos, en el versículo 4 y el 5. Es para vosotros, bueno, el 2, perdón, el 2 y el 4, en Ageo 1. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Y Dios dice en el 4, entonces, ¿qué tiempo es? ¿Es el tiempo de quedarte en tu casa, de cuidar solamente de ti mismo, de cuidar solamente de tu vida cotidiana? No es el momento de cuidar de tu vida espiritual. Y si hoy no es el momento de cuidar de tu vida espiritual, entonces, ¿cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo va a ser esa hora? Esa es la pregunta que Ageo llega y le entrega a los líderes del pueblo. Conversa con el pueblo, escucha al pueblo y pregúntale al pueblo, oye, si no es hoy, entonces ¿cuándo va a ser? Si este no es el momento de dedicarnos al Señor y de enfocarnos nuestras vidas espirituales, entonces ¿cuándo es que lo vamos a hacer? Y yo creo que todos hemos o pasado por esas épocas nosotros mismos o conocemos a gente que están diciendo, no, yo voy a acercarme al Señor otro día, ¿verdad? Ahorita me voy a enfocar en mis estudios, y ahorita me voy a enfocar en mis amigos, y ahorita me voy a enfocar en mi familia, y ahorita me voy a enfocar en mi trabajo, y yo me dedico al Señor cuando sea viejo, o yo me dedico al Señor cuando termine este proyecto. El pueblo dice, no, hoy no es el momento, ahorita no.
Y Dios dice, bueno, y si no ahorita, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento de dedicarte al Señor? Segunda de Corintios 6:1 dice que el día de salvación es hoy. O sea, ¿cuándo es el momento? El momento es ahora. El momento es hoy. Ageo no vino para decir, oye, sí, tienes razón, vamos a esperar otros 19 años. Ya esperamos 19 años, vamos a esperar 19 años más. O sea, 19 años con la misión de construir y no habían terminado de construir. Y no es que se tardaban 19 años de construir. Cuando se echaron las ganas para hacerlo, lo terminaron en 4 años. En 4 años. Y llevaban 19 y no había progreso. ¿Por qué? Porque no era importante, porque no era prioridad para ellos. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí para hoy y léanse, por favor, el resto de Ageo, entre hoy y la semana que entra. Y la semana que viene vamos a estar viendo versículo 5 hasta el final del capítulo 1. ¿Preguntas, comentarios, observaciones? Antes de tener la oración final, tenemos unos 5 minutitos. Henry, adelante. Samuel y yo lo reímos porque mucha gente aquí dice, vamos a ver, vaya a la iglesia el domingo, vamos a ver. Te levanto para ir a la tienda, vamos a ver. Y todo es vamos a ver. Y él quiere saber si es una frase latina, de Honduras, de México, de dónde salió esa frase que le da permiso a no poner atención en este momento, las cosas que necesitamos, a ponerle atención. Vamos. Vamos. ¿Alguien más? Lisbeth tiene unos comentarios ahí, hay que leerlos, están en el chat. Ok, aquí vemos. Sí, buenos comentarios. Dice, bueno, primero Alex dice que el templo era para el pueblo de Dios, y Dios no necesita nada de nosotros. El día de salvación es hoy, y no sabemos cuándo seremos llamados, mañana es incierto. Y después Lisbeth dice que el arca del pacto, y lo menciona en el texto que leímos, estaba en el templo de Salomón, y el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Claro, ahí es donde, y bueno, y si hacemos más comparaciones entre el templo y Jesús es Dios con nosotros. ¿No? Jesús Hermano también es un Roberto, símbolo hermano perfecto. Vicente, Sí. o sea, el templo de Dios ahorita es el cuerpo mío. Dios habita en mí, ¿verdad? Porque para mí el templo ahorita mío de Dios es mi cuerpo. Uh-huh. Así como yo trate mi cuerpo, estoy tratando a Dios, ¿verdad? Si yo irrespeto a mi cuerpo y peco con mi cuerpo, estoy irrespetando a Dios y no le estoy dando el valor que Él debe de tener en mi vida, creo yo. O sea, he pensado eso, de que si yo, después de que me bauticé y después de que acepté a Cristo en mi corazón, si mi cuerpo es el templo de Dios, yo tengo que tratarlo como yo quiero que Dios me trate a mí. O sea, no irrespetarlo y no faltarle respeto. Claro. Bueno, sí, en primera de Corintios 6, de ahí viene esa frase, que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Pero es interesante también ampliar un poco esa idea, ¿verdad? Porque cuando entendemos que el templo del Antiguo Testamento, el templo de Salomón, era una sombra de Jesús, ¿verdad? También tenemos que reconocer que Jesús vivió aquí, ¿verdad? Y después fue crucificado, y después fue resucitado, y después ascendió al cielo. Y entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesús ahora? Pues el cuerpo de Jesús sigue en el mundo, porque el cuerpo de Jesús es la iglesia. Entonces, la iglesia, en ese sentido, cumple esa función del templo del Antiguo Testamento, que el cuerpo mío singular
no cumple, ¿verdad? El hecho de que a través, o sea, yo no estoy diciendo, no te estoy diciendo a ti que tú te vas a conectar a Dios a través de mi cuerpo, pero el mundo se va a conectar a Dios a través del cuerpo de Jesús, de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús en ese sentido. Y como nosotros formamos parte de la iglesia, entonces y somos piedras en esa construcción, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo y asegurarnos que estamos bien enchufadas y conectadas en esa construcción. ¿Por qué? Porque esa construcción tiene un propósito. Y el beneficio de esa construcción no es porque Dios lo necesita. Muchas veces pensamos, oye, Dios se va a enojar si yo no hago lo que tengo que hacer y Dios necesita que yo haga esto. Dios no necesita. El que necesito soy yo. El que necesita eres tú. Nosotros necesitamos de Él y nos da los unos a los otros, y nos da la iglesia, y en el Antiguo Testamento les dio el templo, nos dio a Jesús para ayudarnos a relacionarnos con Él como debería de ser. Y vamos a hablar mucho más de eso la semana que entra, pero tenemos que reconocer que hay que darle prioridad a eso, ¿verdad? Y si eso no es importante en nuestras vidas van a ser huecas, van a ser vacías, y eso lo vamos a ver en la lectura de la semana que viene. Hermano Vicente. Alex, está levantada la mano. Alex. Adelante, Dayana, y después vamos a quien levantó la mano. Hola. Buenas noches. Sabe, hermano, que bueno, me gusta mucho entender estos pasajes de esta manera en relación a que se trataba y se trata ahora es de la relación que tenía el pueblo con Dios y no solamente de ese templo físico y de lo material. Y yo creo, si mal no recuerdo, que en muchas oportunidades nosotros, o yo lo he escuchado así, este tipo de cosas como para acusar a la iglesia de que no está ofrendando bien y ajá, ¿por qué? Porque aquí los estaba acusando a ellos de que el templo estaba descuidado y eso, ¿no? Pero me gusta mucho ver que el enfoque realmente es esa relación que no estaban cultivando con Dios. No se trata de las ofrendas que se lleven, por ejemplo, al local de la iglesia y que por eso entonces nos va a ir mal a nosotros porque no sé si estoy equivocada, pero yo creo que yo he escuchado algo así. Claro. Bueno, y lo que pasa es que si entendemos el propósito de ofrendar, ¿verdad? Entonces vamos a reconocer que sí tiene que ver, pero no es tan sencillo como, oye, si no ofrendas te va a ir mal, ¿verdad? Es más profundo que eso, porque si no estás ofrendando, no estás reconociendo que lo tuyo no es tuyo, es del Señor, no estás reconociendo que el aporte que tú des es para ayudar a otros a acercarse a Dios, no estás dando prioridad a tu propia relación con Dios y al desarrollo del proyecto de Dios y el propósito de Dios en el mundo. Entonces, sí, es un poco flojo aplicar a Ageo solamente a ofrendas, ¿verdad? Porque es mucho más profundo que eso, mucho más profundo que eso. Alex, y después a mí me parece tan interesante es la parte donde Jehová dice, pero bueno, ¿y cuándo va a ser el tiempo? Pues, ¿cuándo es el tiempo? Entonces, yo lo veo como que ahí está, como delegada esa responsabilidad a nosotros hoy en día, de preguntar a quienes le hemos predicado el evangelio, ¿cuándo es tu tiempo? Pues, ¿cuándo vas a dejar esa comodidad en la que quieres estar y venir a aceptar a Cristo? ¿Cuándo es el tiempo? Lo veo como que eso que lo que está haciendo Jehová lo veo en mí hoy en día y preguntando exactamente eso, pues cuando predicamos el evangelio y dicen que no es el tiempo. Generalmente hay muchos, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, que eso cuando esté viejo, así como
te tocó cuando, como tú buscaste a Cristo cuando ya estabas adulta, ¿verdad? Entonces, porque siempre buscan en ti la manera de excusarse, pero veo como delegada esa pregunta en nosotros. ¿Cuándo es tu tiempo, pues? Y también quería preguntar, es que como veo que este estudio se está grabando, realmente soy muy seguidora de sus estudios, hermano Vicente. ¿Dónde lo puedo escuchar? ¿En qué plataforma puedo escuchar de nuevo este estudio? Yo no sé. Hay que Después preguntarle lo voy a subir a YouTube, hermana, y ahí se lo mando. Ah, Perfecto. perfecto. Bueno, usted me tiene ahí en mi contacto, me puede mandar el line. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Lisbeth, ¿tienes un comentario? Sí, muy buenas noches para todos. Hace un momento coloqué en el chat que el arca del pacto estaba en el templo, ¿no? Y ciertamente sabemos que Dios no puede habitar, ¿no? En algo físico, como bien usted lo explicó, pero también me llama mucho la atención porque en aquel entonces el arca del pacto no se podía ni siquiera tocar, incluso cuando David, en 2 de Samuel capítulo 6, David intentaba llevar el arca del pacto, ¿verdad?, a Jerusalén. Dice en el versículo 6:6, dice, al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió a Usa y cayó fulminado. Entonces, él dice, y David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces, ciertamente, también podemos ver, aunque Usa murió, pero también más allá de eso, vemos cómo la misericordia de Dios pudo como contener un poquito de su grandeza infinita en el arca, porque era algo muy, muy apreciado, que no se podían ni tocar, ¿no? Era porque casi que iban a tropezar y él por sostener el arca que no se cayera, Usa fue fulminado. O sea, entonces vemos cómo de cierta manera Dios quiso que el pueblo tuviera algo, ¿no? Algo que, como usted dice, que lo conectara directamente con Dios. Bueno, y te voy a decir algo, cuando tengamos más tiempo, aquí, quizá en otra oportunidad podemos hacer una serie de estudios solamente sobre el arca y cómo que Dios intencionó con el arca y cómo el pueblo lo echó a perder. Tenemos un montón de escrituras súper interesantes acerca del arca en sí. Pero otra vez, la intención fue para ayudar al pueblo y el pueblo no sabía qué hacer con eso. Y otra vez, ¿qué tal? Y relacionamos todo eso con Jesús, porque el mundo tiene a Jesús y mucha gente no sabe qué hacer con él. Mucha gente piensa que Jesús lo tiene en un collar, ¿verdad?, en una crucecita ahí en su cuello, y con eso es suficiente. Y ya con eso ya están protegidos y lo tienen a Jesús aquí o en la pared y ya. Y no tiene que ver con tu vida, con tu obediencia, con tu moralidad, con la forma que tú crees. No tiene nada. Aquí lo tienes, ¿verdad? Es lo que el pueblo de él hizo con el arca. Y es más, punto y aparte, en este momento el arca ya está desaparecida. Ya ni sabemos, en el momento de Ageo, el arca ni sabemos dónde está para este punto en la historia, y nunca más se ve hasta que Indiana Jones la encuentra en la película. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hermano Edwin, ¿nos puedes dirigir por favor en una oración final?